la privatización de la soberanía de las mujeres y de las mujeres de la defensa de la madre tierra. No, allá, parate. Tiene como objetivo la lucha contra la pobreza, la inclusión social, el alfabetismo, la salud, la diversidad cultural. También hicieron la firma del Tratado de la Coalición Cuba y Venezuela como central de lideración, como cooperación en materia también de economía social. Algo para contar a nivel más general. El alma se inicia como algo más anecdótico, porque en un momento que estaba Chávez en Cuba, después de que él había tenido en el 2001 una creo que fue en Canadá, se opuso al ALCA, y al oponerse al ALCA, obviamente fue el único país, los demás quedaron como, bueno, aprobaron lo que ellos decían, y otros es como que no habían votado, estaban como así parciales. Y justamente con Chávez, en un momento que estaban allá en Cuba, en La Habana, él empieza a plantearle el motivo de que no quería el tema este del ALCA y por qué era el libre comercio de las Américas, y los dos tuvieron la idea de decir, bueno, ¿por qué no hacemos uno que sea distinto? Y en una cosa anecdótica estaban ellos charlando horas, en una época como que estaba amaneciendo, en el alba, y le dice, ¿qué le poníamos a esta integración? Y alba. Y se llamaba en ese momento, creo que Alianzas Bolivarianas, ¿no? No, Alternativa. Claro, y es así donde empieza a... O sea, él es como que, bueno, lo tomaron, lo charlaron, lo procesaron, pero quedó ahí. A los 2 días que vuelve Chávez a Venezuela, le llega un email donde Fidel ya había escrito los principios del alma, lo había fundamentado, y es donde ellos dos entonces decidieron empezar a comenzar a crear esta nueva alianza. Se cambiaron el nombre de las siglas, siempre llevaban como algo. Dice que se conformó el 14 de diciembre de 2004, pero ya venía desde a fines de los 80. No sé, pero siempre tener un nombre. También dice que creo que sería eso como una falla, como si algo de él para ellos que no tiene personalidad jurídica ni se ve propia ni secretaría ni nada. Claro, ellos no tienen una personalidad jurídica porque es como decir, no están legalmente formados por una institución. Es una forma de decirlo, no es que no lo tengan. Pero ellos lo que quieren, pero por eso que ellos no tienen acuerdos o tratados de comercio, de económicos con otros países por este problema. Pero, como digo, no es un problema para ellos, porque ellos tienen acuerdos bilaterales con otros países. Es muy interesante verlo porque, claro, los compañeros están hablando prácticamente lo que preguntaban, que era el ALBA y cuáles son sus objetivos. Y realmente lo que yo había comentado era la integración de los pueblos, ese es el objetivo fundamental, creo, de lo que es el ALBA. Y dice que no se consolida bien Mercosur por falta de voluntad política en la comunidad amiga que tenía un problema jurídico, por eso como que tenían algo de Estado tan sólido. Bueno, eso sobre el tema de Honduras. Dieron a la gracia. Una cosa, un comentario, disculpen. Ustedes no nos hablan solo a nosotros, ¿no? Es para todos. Y todos Gracias. Nosotros estamos acá esperando a que nos toque a nosotros contar. ¿No? Es sopa paraguaya. Nos nutrimos de lo que nos cuentan los compañeros y pensamos a partir de eso y les podemos hacer preguntas. Sopa paraguaya. De que pidieron la suspensión por lo que Estado y por el primer nivel de y que ya no tenían que volver más. Y eso se sentían, pero no, ya está, no querían coger. También dice que según el Tratado de Comercio de los Pueblos, también como en la sigla del ALBA, dice que el comercio debe servir para
bueno, el UNASUR, que saben que muchos, y eso se encarga los compañeros de Galazo, de las naciones del sur, tienen algo muy común, por ende también en la actualidad o durante todos estos años de consolidación que tiene el ALBA, porque hoy en 2014 han logrado muchas cosas, a pesar de que no tiene una personalidad jurídica, han logrado cosas importantes. Una de esas, por ejemplo, el ALBA tiene mucho trato con la UNASUR, con el Mercosur, tiene incluso tratos con otras, mucho con el tema de los países del Caribe, con el Caribe Com, que es la comunidad del Caribe, tiene ay, perdón, que tengo, son tantas siglas que está incluso hay el IECO, creo que es la integración de estados del Caribe, del Oriente, son organismos donde con ellos trabajan, con ellos constantemente se están entrenando y con ellos están tratando de hacer la unificación, que es lo que están tratando de lograr, porque ¿cuál es lo que ellos, por ejemplo, el ALBA, ¿por qué nació? Por justamente el tema del ALBA, de que no querían este libre comercio porque era por el tema de los poderes hegemónicos que tenía el capitalismo y que ellos querían abordar toda Latinoamérica. Por ende hay países como Perú y Colombia que pertenecen al Tratado de Libre Comercio. Cosa que el ALBA en este momento es lo que una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que estando acá en Argentina y estuvo Evo Morales, estuvo Chávez, en ese momento Kirchner estuvo presente, el presidente de Uruguay, cuando hubo la cumbre acá en Mar del Plata, lo que más me sorprendió fue que Argentina no está dentro del ALBA, no integra. Lo que sí están los países de Ecuador, está Cuba, está en Bolivia, que justamente crea esta sigla TCP, que justamente es el Tratado de Comercio de los Pueblos, que justamente Bolivia es como que les dio este aporte, porque decían de que ellos querían tener un comercio de todos los pueblos, pero con un comercio como herramienta sustentable para la sociedad, no solamente es a nivel lucro ni a nivel, hablamos así como el sistema capitalista. Entonces, es por eso que el ALBA cambió. Hoy en día está el tema de TCP. Después también tienen objetivos, claro, muchos. Uno de esos es el Banco del ALBA, el otro es el Fondo Alimentario del ALBA. Y eso lo estamos hablando de la consolidación que está teniendo durante un tiempo, ¿no? Porque a veces uno dice, se quedó en la historia del 2011, del 2004, y dijimos, bueno, quedó ahí, pero no. Al leer en la actualidad todo lo que se está viendo, la verdad que es muy interesante porque decimos, bueno, se está integrando y se están sumando países del Caribe, países que por ahí no tienen ese poder económico importante. Los únicos países que por ahí avalan económicamente medianamente son Cuba y Venezuela. Pero eso no los hace que sean mejores o peores, al contrario, los suman y los tratan de que las estrategias económicas sean más para un desarrollo del país, un desarrollo local, un desarrollo sustentable. Hablan mucho de la integración y de la cooperación, y por ende también uno de los principios importantes tiene la solidaridad. Ese creo que en general, ¿no? Estoy tratando de hablar en general porque es verdad que la materia del comercio Venezuela representa como el motor del ALBA, la parte económica, Venezuela es quien lidera el ALBA. No lidera, sino que ellos es como que no se ponen como líderes. Ellos, o sea, hay como un plenario, arman un plenario donde dicen, bueno, ¿quién es el que va a llevar? Bueno, Venezuela es el que aporta. Claro, económicamente sí. Y no solamente eso, sino que, claro, en muchos países también del ALBA tienen tratado con Norteamérica. Muchos de ellos. Y eso, sin embargo, no les contradice. Pero también dice que en el marco del curso, en el marco del curso, digamos, imperialista, los miembros del ALBA adoptaron acciones de enfrentamiento directo con los Estados Unidos. Algunos les gusta, pero se hicieron como un tratado así para eso que recibieron con el ALBA. Claro, es como que, por ejemplo, ellos no. Es como que hay países, incluso Venezuela mismo tiene un cierto
Estados Unidos por el tema económico. Pero eso no quiere decir de que Estados Unidos pueda manejar a Venezuela como quiera. A eso es lo que me refiero. Se trata de hacer mis compañeras. Sí, algunos movimientos tradicionales que no quieren debatir sobre el tema, olvidándose que el comercio equitativo es fundamental para los pueblos, a los que están. Y que los valores políticos unen a sus miembros. Que limita la participación de países que no tienen sus mismos valores. Sería en ese caso los que conforman el ALCA, como que lo sacan si no opinan lo mismo, no sé. No, sí, está bien. Lo que pasa también es que no es que se cierran, sino que de por sí los mismos países que pertenecen al ALCA no participan de esto porque por ahí no tienen las mismas ideologías o no tienen el sistema que ellos quieren. Por ahí le plantea el ALCA lo que es el ALCA. Pero, como les decía, hay muchos países acá, incluso países del Caribe, que tienen tratos con Norteamérica a raíz de cosas económicas. Pero eso no quiere decir de que ellos estén a favor de lo que ellos están, o sea, que estén a favor de la ideología del capitalismo. Lo que siempre buscan es la integración. Después también, en eso de lo que era la evolución durante el ALBA, yo se lo voy a comentar porque la verdad no me lo pude estudiar, pero por ejemplo, acá dice la evolución del ALBA, acuerdos de intercambio comercial, el desarrollo productivo y el desarrollo social cultural. Ellos es como que siempre tratan de esos acuerdos, no solamente vaya a lo económico, siempre vaya a lo que también es lo cultural y lo originario de cada país. No hace tampoco que sea lucrativo. Y aparte siempre aportan eso de la integración, siempre de lo que, bueno, yo aporto esto y bueno, ¿vos qué opinás? Siempre está eso de lo mío del otro, ¿no? Entonces es como que, claro, es como que no se cierran. Después está el espacio económico, que es un espacio que están ahora tratándolo de formar, que es el ECO-ALBA-TCP, que es un espacio donde quieren hacer los acuerdos o estrategias económicas de los países que conforman el ALBA para poder ver cómo pueden llevar políticas más a nivel económico, donde tengan una fuerza más, o sea, que sean fuertemente vistas a nivel más global. Esto se está formando. Es un proceso, por ejemplo, de conformación que aspira a ordenar y dinamizar las relaciones económicas entre los estados. Después también está, por ejemplo, entre el 29 y el 30 de julio de 2014, en Caracas se hizo la 18ª cumbre presidencial del Mercosur, donde se establece el diálogo político y cooperación económica comercial del Mercosur para constituir una zona económica complementaria. Ahí es donde empieza el ALBA-TCP, el CARICOM y está Petrocaribe. Después, como les volví a comentar, está el Banco del ALBA y el Fondo del ALBA del Caribe. Son mecanismos financieros. ¿Pero por qué? Porque justamente hay países que, más que todo de parte del Caribe, son países donde están hay países muy empobrecidos. Entonces este fondo del ALBA es un fondo alimentario, sí, que es uno de los países que es invitado, ¿no? Es invitado. Bueno. Reitera el tema de militar, digamos, y dice que la suya dice que es una revolución pacífica pero armada. Me hice acordar el otro día pasando creo que 5 años, 6 años de inauguración de los aviones militares, algo así que estaban haciendo como un discurso o algo así. Igual eso no llegó del todo ahora porque me dijo quedó si no lloraba y lo que llevaba lo mismo. Pero había una parte así que estaban todos y como celebrando de Venezuela. Y después una de las cosas también que por qué el Banco del ALBA es también para son acuerdos financieros que están haciendo para poder apoyar a las empresas económicas de cada país y a los programas que tienen estas empresas para que ellas puedan, como ya comentaba, crecer. Por eso les llaman, tienen un nombre, le dicen ¿cómo le dicen esas empresas? Algo de... se me fue. No se me fue.
es como presentarlas, no lo ven a nivel, o sea, ellos no ven a nivel núcleo que va a ser todo pequeño, sino que al contrario, apoyan esas empresas para que crezcan, para que surjan y puedan incluso tener más relaciones con otros países del ALBA para poder presentar más, que eso se vuelva como algo más sustentable, no solamente como un desarrollo a nivel país, sino también a nivel de alianza, ¿no? Eso es uno. Después está bueno, como decíamos, el Fondo del ALBA es una iniciativa conjunta del ALBA y de Petrocaribe. Por eso que Petrocaribe tiene, o sea, son empresas petroleras, ¿no? del Caribe, y aparte el ALBA también tiene como obviamente Venezuela, que es el referente, por eso que esta ayuda, ¿no? Después se incluye una exposición del sistema unitario de compensación regional que le llaman el SUCRE, que también es como una moneda. Es como una moneda que es un mecanismo que dice que realiza operaciones del sector privado nacional y transnacional de los países de la alianza. O sea que es una moneda, digamos, social dentro de la alianza de ALBA. Después se aborda la evolución y la ejecución de los proyectos productivos y regionales y después de los programas sociales. Justamente las empresas que yo les decía que crecen se llaman transnacionales. Así les llaman ellos. Es una forma de gran nacionales. Después también están con la idea de, por ejemplo, ahora, justamente este 30 de julio de este año, lo que ellos querían es completar el tema de la zona de economía complementaria, ¿no? Que habíamos comentado. Y bueno, justamente ahí también entra lo que es el Mercosur, entre el Petrocaribe y el CARICOM, que es la comunidad caribeña. También tenía como tema de no más conectado de América Latina. Sí. Y no solamente eso, yo creo que estoy hablando todo, más que todo económico, pero yo creo que los principios de ellos, como me vuelvo a repetir, está muy arraigado, lo económico sí, pero también justamente con lo cultural, con lo social, con el cuidado del medio ambiente, con la integración de los pueblos originarios, con que tengamos una autonomía. Creo que eso es lo... Solidaridad también nos ayudó a claro. Cuando fue la tragedia, hicieron una web que ayudaron a bueno, entonces creo que es muy interesante estudiarlo. El tema es que es muy amplio y a veces uno quisiera hablar de todo, pero no se puede. Los trabajadores, algo así para los implementa mucho la diversidad cultural, porque antes dice que como que era, digamos, de una tribu, de un así, no le daban trabajo, esas cosas. Y ellos también implementando todo eso para hacer como un mejor, digamos, sin inclusión. Siguen ahí los 20 minutos. ¿Quieren redondear? ¿Mucho más o algo que les haya quedado? Sí, yo quería hablar sobre la membresía del año, ¿no? La membresía sobre, o sea, el ALBA tiene una membresía y en la actualidad, en el 2014, duró prácticamente una década. Se ha fortalecido durante estos 10 años a raíz de la integración de 7 países. O sea, eran 2 y bueno, hoy en día son 7, ¿no? Y aparte siempre tienen la mirada, como siempre digo, de Sudamérica y el Caribe. No es que lo excluyen. Obviamente tienen invitados, como Japón, ¿no? Japón también invitados. Después está, por ejemplo, yo estaba hablando de este tema, la característica de esta membresía incluye países de Sudamérica y el Caribe. Los países miembros participan de otros procesos regionales o subregionales como el CAM, como el Mercosur, el UNASUR, el CARICOM, el OECO, que es justamente lo que comentaba, la SICA, el AED, la Alianza de Estados Caribeños. Tienen estrechas relaciones económicas y comerciales con la Unión Soviética, con la de Estados Unidos, por ejemplo Venezuela. Tiene dos categorías de membresías. Una de esas es los invitados permanentes como Haití y los invitados especiales como Surinam. Bueno, y países aislados también. sí, sí. Son Siria, Uruguay, Paraguay y Haití. Ahora también dice que tiene la posibilidad de impulsar alternativas populares para avanzar hacia un cambio social.
no el del imperialismo. Una preguntita, no sé qué lo dijeron, ¿eh? Sí. ¿Almas que son siglas significa algo? Sí, Alianza Bolivariana para los Pueblos y las Familias. Tratado de Comercio de Pueblos. ¿Qué lo financia? ¿Cómo se financia? Tantas discusiones entre CARICOM, la CELAC, todo eso. ¿De dónde sacan los recursos para financiar? Mayormente de Venezuela y obviamente de Cuba, que son los países medianamente con desarrollo económico. Y después, bueno, No, hay otros países era el país que lo natural. por eso tienen convenios con muchos países. A ver, ¿nos escuchamos? Por favor. Tienen convenios bilaterales como con Petrocaribe, con otros, incluso acuerdos con UNASUR, con Mercosur. O sea, es también el apoyo de otras organizaciones, de otras. Más cerca de la naturaleza, Sí. Tiene una mirada muy de la producción y reproducción del hombre. No es una mirada más neoliberal ni capitalista, es una mirada más de, como digo, de integración y de cooperación. Yo siempre lo menciona, de integración y cooperación, creo que son los principios y obviamente las prioridades. ¿Cómo bajan ellos todo ese programa a comunidades? A las comunidades justamente ellos lo bajan mayormente con el apoyo obviamente de los gobiernos de los que están construidos. O sea, justamente el ALBA está construido por países que quieren ese tipo, tienen esa ideología. Entonces, desde ya, los programas sociales, por eso decía, el Banco del ALBA y el Fondo del ALBA son justamente proyectos que se quieren hacer para abordar esa parte de los países que tienen menos recursos y de toda esa parte de las comunidades, que llegue al pueblo. Claro, porque esto, o sea, ya se está firmando, o sea, estamos en 2014 y ya esto es lo que estoy hablando, es la actualidad de lo que está pasando. Ayudando a las cooperativas, a las pequeñas empresas, queriendo dar trabajo a los que no tienen. No, por eso te pregunto, ¿no? ¿Cómo bajan eso? ¿De dónde? Claro, lo bajan primeramente primero armando un banco del ALBA o el fondo del ALBA, que son los fondos. Con esto, ellos lo que están priorizando son justamente el desarrollo de las empresas y los programas sociales de cada estado. Entonces, por ejemplo, si integraría Argentina, estaría dentro de ese fondo, de ese banco. Entonces, pasarían recursos para que los programas sociales tengan mucho más fuerza. ¿Me entiendes? ¿Sí o no? Sí, no, porque yo había notado acá esto también de que apoyan a las empresas que me hacen, O sea, empresas emergentes y que tienen que ver con empresas que actúan justamente para el desarrollo de las comunidades, ¿no? Claro. La verdad que no sé. No, o sea, las Las empresas que ellos obviamente apoyan en estos programas sociales son empresas, por ejemplo, como preguntábamos una vez, si una cooperativa va más allá de una cooperativa, sería una empresa, pero ¿a qué nivel, a qué forma llevas esa empresa? ¿A nivel capitalista o a nivel de integración? Claro, por eso. A eso es lo que vamos, o sea, ellos lo que están tratando es de que con esos programas sociales y con esta herramienta que están tratando de hacer, por eso no le puse transnacional, le ponen un nombre más gran nacional. Entonces, también No de cobran el impuesto, también le queda más plata para ayudar con el trabajo. y no solamente eso, claro, no solamente eso, sino Hasta que que se recupere o hasta que pueda y justamente este tipo de empresas se circularía dentro de justamente las alianzas que tiene el ALBA con otras comunidades, ¿no? con otras alianzas. Sí, no es que juega directamente con el capitalismo. O sea, estamos partidos desde ahí, pero más que todo trabajaría en el mercado de lo que sería el ALBA. ¿Los acuerdos económicos siempre se ven de acuerdo al ALBA, al Mercosur, al UNASUR, a todas esas instituciones, organizaciones? Otra pregunta para la compañera. No, dos cosas que me parece que no quedaron del todo claras, ¿no? Si
si explican qué es el ALCA, si existe el ALCA o no, y qué es, ¿no? Y entonces, ¿por qué ALBA? ¿No? Eso es una cosa que me parece que capaz no quedó tan claro. Y la otra cosa, hay como dos planos que tiene, ¿no? El ALBA, una cosa es el acuerdo entre los gobiernos de países, y ese es un acuerdo que sí tiene una formalidad política, es una alianza de países, y que es el ALBA de los pueblos. Hay dos dimensiones de esa alianza, que una es la de los gobiernos y otra es la de los pueblos, ¿no? Y todo forma parte del mismo proyecto. En lo que ustedes contaron, capaz se mezclaban un poco esas dos dimensiones, ¿no? Cuando decían no tiene personalidad jurídica, es como que somos un grupo que nos juntamos en la esquina a comer cerveza, pero en realidad son gobiernos que firman acuerdos, los ministros de Relaciones Exteriores, los presidentes, ¿no? Esas dos dimensiones, ¿cuáles son esas dos dimensiones? ¿No? ¿Qué diferencias tienen? ¿Qué riqueza tiene eso? ¿no? Primeramente explico lo que es el ALCA. El ALCA es la Alianza de Libre Comercio de las Américas, que se formó obviamente con un sistema más capitalista, donde justamente Chávez se opuso en el 2001 y que en el donde después vino acá a nuestro querido país Argentina, y justamente los países del sur de Sudamérica como Uruguay, Brasil, obviamente Cuba, Argentina y Bolivia se opusieron a esas firmas, porque era un acuerdo de libre comercio a nivel sudamericano, a nivel de todas las Américas. A nivel sudamericano, de toda la América, ¿no? Central y sur. Sí, sur, central y norte, o sea, estaba Canadá, entonces. Sí. O sea, entonces, era un proyecto de Estados Unidos de generar una alianza de libre comercio en todas las Américas, Sí. pero que en realidad no existe. ¿No? O sea, existía como proyecto, pero nunca se materializó. Exacto, porque justamente apareció el ALBA. Y justamente el ALBA fue motivado por Chávez y Fidel. Es lo que comenté la reseña histórica, no sé si lo quedó claro, pero bueno, ahí donde Fidel pone los acuerdos a los principios, que se los manda a Chávez, y Chávez en ese momento apoyó, pero eran solamente dos países. Cuando propone sumarse o propone esta situación en lo que pasaba acá con los gobiernos de Sudamérica, está Kirchner, está empezando Uruguay, con una mirada más izquierdista, como por ahí más social, ahí es donde él plantea, y muchos países apoyan esa moción, pero en ese momento era como todo muy liviano, todo muy... Cuando llega a contrarrestar al ALCA, o sea, cuando se opone el ALCA ante el ALCA, toma cierto poder, pero no solamente un poder político, sino más que todo un poder más a nivel global, porque era no... Podría ser que el ALCA tenía como pensamiento de economismo y Claro, lo que pasa es que el ALCA tiene una mirada más... Claro, no, el ALCA tiene, obviamente, viene de jugar capitalismo, del sistema capitalista, donde acá es lucrar y cueste lo que cuesta, apoyamos a todo lo que nos baja la línea de ellos. El ALBA no, la verdad es distinto. Y justamente creo que ahí es donde apoya en ese momento que hubo acá en Argentina, ese movimiento del ALBA, acá cuando Hugo Chávez y Evo hablan, ahí es donde ellos ponen fuertemente el título de lo que era el ALBA. Entonces como que por ahí muchos dicen sí, pero quedó ahí, no quedó. Después se planteó, hubo acuerdos, hubo principios, hubo estrategias, se firmaron papeles, obviamente, como dijiste vos, a nivel de lo que era... Ellos no tienen una personalidad, o sea, no tienen algo jurídico, pero no por una cuestión de por ahí armar acuerdos con otros lugares, con otras organizaciones, con otras alianzas, sino hay una parte del ALBA que no pueden hacer tratos económicos. Que justamente es eso, no tienen una parte legal que no pueden hacer transacciones económicas. Pero ellos hacen convenios bilaterales que tienen una forma para poder desarrollar otras estrategias económicas. Entonces, Estados Unidos tenía el proyecto de
toda la América, norte, central y del sur, ¿no? Como había construido en América del Norte, con el NAFTA, entre México, Canadá y Estados Unidos. Extender eso a toda América, ¿no? Ese proyecto, frente a ese proyecto que estaba en discusión, que se estaba instalando, Cuba y Venezuela proponen otro proyecto de integración. Por eso lo que empieza siendo la alternativa bolivariana, ¿no? Como generar una integración, pero con otro proyecto, ¿no? El ALCA finalmente no se llega a aprobar, los países de América del Sur lo rechazan, y lo que sí quedan son algunos TLC, que es la otra palabra que se dijeron, tratados de libre comercio, que son que firman países, por ejemplo Colombia con Estados Unidos, Chile con Estados Unidos, Perú con Estados Unidos, acuerdos bilaterales, ¿no? Pero no como proyecto Esa magnitud, ¿no? claro, la magnitud de todo el continente. Claro, sí. Y lo otro, lo del ALCA, el ALBA de los gobiernos y el ALBA de los pueblos, ¿algo sobre eso? El ALBA de los gobiernos mayormente son cuando los estados se integran y obviamente forman, como dijiste, tienen una personalidad jurídica y tienen una formación. Por ahí el ALBA de los pueblos la tienen también, pero no pueden a nivel, como te vuelvo a repetir, a nivel económico. No pueden hacer tratativas a nivel financiero. Pero sí arman convenios con otras organizaciones, por ejemplo, con otros movimientos. O sea, por ejemplo, el Petrocaribe se suma mucho al ALBA. Por eso que el cambio que tenían, por ejemplo, hacen acuerdos estratégicos, como por ejemplo en este momento que están haciendo lo que es economía alternativa, ¿no? Son proyectos que están armando para poder ver, dinamizar la economía de los países que se están integrando. Pero, o sea, sí, tienen una personalidad jurídica en parte, pero en otra parte no. Eso es lo que quiero. O sea, el proyecto político de construir el ALBA tiene dos dimensiones, ¿no? Una de acuerdo entre gobiernos de los países, ¿no? Pero en el mismo proyecto ellos dicen, bueno, esto no solo puede ser un acuerdo entre los gobiernos, ¿no? Es como de alguna manera no una crítica encubierta, pero es como decir, bueno, por ejemplo, el Mercosur o otros acuerdos son solo acuerdos de gobierno, ¿no? Y con eso solo no alcanza. Además hay que generar un acuerdo y una integración entre los pueblos. Entonces el mismo proyecto se propone no solo la integración entre los gobiernos, sino generar una plataforma, un espacio de articulación entre los movimientos sociales, los movimientos populares de los distintos países miembros, ¿no? Para generar un canal de integración entre los pueblos, ¿no? Por eso como esas dos dimensiones, ¿no? En la última reunión que tuvo, que significa con el Mercosur, o sea, dijo que el Mercosur no se tiene que agotar en un acuerdo de impuestos o de cosas de empresas, sino que tiene que hacer a la participación de la ciudadanía. O sea que, por ejemplo, en el Mercosur haya igualdad de trabajo, igualdad de mano de obra, un modelo, por ejemplo, la relación que tienen los camioneros con Argentina, con Brasil es muy grande, o sea, los camioneros brasileños ganan más o menos la mitad en valor dólar a lo que ganan los argentinos. Entonces hay una puja económica. Entonces, eso significa, digo, que si el Mercosur se agota solamente en una cuestión impositiva, o sea, de cobrar impuestos, así, no va a trascender en la medida que los pueblos participen. Sí, por eso que yo creo que también, por ejemplo, el ALBA participa muchas veces con el Sur, con el Banco del Sur, con el Sur y todas las organizaciones, estas instituciones. Pero el tema es que es como todo. Yo lo veía y es como que, según lo que vos explicabas de lo que estaba pasando con Bolivia, las tensiones creativas, está pasando exactamente lo mismo con el ALBA. O sea, sumar nuevos países también están esas tensiones y contradicciones creativas, como decimos, donde van cambiando todo el tiempo, van transformándose. Es como que ellos no es que están en el aire, ellos se están poniendo, pero es todo un tiempo, todo cambio. El ALBA del 2001 que se generó en un lugar a lo que es actualmente, hasta las siglas cambiaron. Entonces es como que es todo el tiempo un crecimiento. Utilizando también la documentación a los nativos que antes no tenían documentación porque eran como que no era persona, no era
es una tensión creativa, ¿les pareció? En el sentido de lo que plantea Primera, que reflexión un poco. A mí al menos me hizo mucho ruido cuando desde ya, por ejemplo, cuando Bolivia estuvo presente en Alba, cuando integró, ellos venían con una ideología y con una formación de Estado plurinacional, y aparte no solamente eso, venían con una cuestión de sustancialidad, pero de integración de comunidades, ¿no? Y no solamente que sea un desarrollo económico, pero para todos, y que eso lo haya podido expresar en el alma, y que todos ellos hayan estado de acuerdo. Por ahí en algún momento no tenían sus tensiones, pero estuvo bueno, porque se sumaron, porque hoy en día ya es el Tratado de Comercio de los Pueblos. Entonces es muy interesante eso después también obviamente que genera la tensión que te generó con Honduras, ¿no? Que Honduras es como un mini afloje. Honduras fue un país donde pertenecía al ALBA y hoy en día está expulsado de la ALBA. Claro, entonces su gobierno, está expulsado porque su gobierno todavía tenía esa visión capitalista que quería implantar, y es por eso que ellos no estaban de acuerdo a eso. Ahora, que digamos, más adelante pueda formarlo. Eso decir también que cuando se agruparon los movimientos de almas de acá de la Argentina, que se opusieron rotundamente a que Honduras regrese. Es como que se pareciera como que le dijo, cambiamos de pensamiento, no sé qué, pero no lo anunciaron. Y sí, es para decir, pero después la cara. Estamos con el tiempo. Ah, bueno. Bueno, les damos otro aplauso a las compañeras. Muchas gracias. ¿Quién sigue?